Vamos a hacer un pequeño recuento para los que se van integrando hoy, que después van a tener las grabaciones sin dificultad, y para que nos ubiquemos en qué fue lo que vimos la clase pasada, la antepasada y la pasada. Estos Ok, son los módulos que estuvimos revisando y en el módulo uno, un poco haciendo el recuento, hablamos sobre los fundamentos de una sesión de estimulación temprana, los conceptos de una sesión, la importancia de que tengamos una propuesta metodológica, de dónde parte la propuesta metodológica, la importancia del módulo 2, hablamos de todo lo que tiene que ver con las condiciones previas de una sesión efectiva, porque una sesión de estimulación temprana en teoría la podría dar cualquiera. La calidad y el conocimiento, así como los fundamentos, son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Hablamos en este módulo 2 de la preparación del espacio, el estado del niño, del rol del adulto, que no es simplemente lo que hace un rato me preguntaba, no sé si Patty, en cuanto a si el niño, si la mamá puede estar o no, o debe estar o no. Y la seguridad e higiene, que de hecho este espacio en particular, la seguridad e higiene, es uno de los más importantes que el estándar tomó como referencia para desarrollarlo en el estándar. En el módulo 3 hablamos sobre ya la estructura de una sesión, la propuesta de la estructura metodológica de una sesión dividida en cuatro partes fundamentales: el saludo, el calentamiento, la actividad central y despedida. Y vimos como un preview de lo que es un programa de estimulación temprana, cómo se desarrolla, cuáles son las características. Y ahorita en el módulo 4 nosotros nos vamos a centrar específicamente en cada una de las partes de esta sesión, ¿sí? Recordemos que el saludo tiene una duración de 5 minutos más menos 2. Más menos 2 porque puede ser que te tomes un poquito de tiempo de la actividad central y a lo mejor lo complementas en el calentamiento, que el calentamiento tiene una duración de 10 minutos más menos 2, tomando en cuenta eh, el tiempo que se vaya ajustando. A veces lo que yo recomiendo en una sesión o en un salón es poner un reloj de frente o en algún lugar que quede a la vista para que tú más o menos vayas llevando tus tiempos. En la actividad central es la más extensa, son 25 minutos. Y en estos 25 minutos hablábamos de que la sugerencia es que hagamos de 2 a 3 actividades máximo. Pueden ser 4, en algunos casos, pero lo ideal es de 2 a 3 actividades máximo. Y en el caso de la despedida, el tiempo tiene una duración de 5 minutos más menos 2, ¿de acuerdo? Entonces, como les dije, lo que vamos a hacer hoy es, perdón, es enfocarnos a cada una de las partes de esta estructura metodológica propuesta. Y vamos a comenzar con el saludo. Fíjense que el saludo, el saludo pareciera de alguna forma algo sin importancia, pero no lo es. ¿Qué vamos a revisar aquí en el saludo? Vamos a revisar, por ejemplo, cuál es el objetivo del saludo, cuáles son los tipos de saludo, la importancia del tono muscular, de la comunicación, de la expresión corporal, incluso del tono de la voz. Y vamos a hablar de algunas actividades sugeridas, ya sea por etapas y dependiendo el tipo de saludo que tú vayas a ocupar. Comencemos. Recuerden que si Dios quiera y nos alcanza el tiempo y veamos lo que es la parte también del calentamiento o movilizaciones pasivas, vamos a hablar de qué es el calentamiento, vamos a hablar de cuál es la diferencia del calentamiento de un niño pequeño y un niño más grande, vamos a hablar de los principios para una movilización segura, vamos a hablar de algunos ejemplos o más bien características que debe tener el calentamiento dependiendo la edad.
Esperemos también ver la parte de la actividad central un poco más a fondo, cómo vamos a diseñar las actividades que evidentemente van a partir de un objetivo. Vamos a hablar de la selección, de la importancia de la selección del material. Vamos a hablar de la inclusión del adulto en las actividades. Vamos a hablar de las adaptaciones de las actividades en función de la edad o el nivel de desarrollo y alguna sugerencia de tipo de actividades en la actividad central. Y esperemos también que alcancemos a ver la parte 4, que es la despedida, la importancia del cierre, todo lo que implica la transición a ese proceso de calma, algunos tipos de despedida, algunas sugerencias y algunas actividades específicas. ¿Estamos? Entonces, en esta primera fase de la sesión de estimulación temprana, que es el saludo, hablemos, por ejemplo, de ¿qué es el saludo? El saludo es definitivamente ese primer contacto dentro de la sesión, ese primer contacto, digamos, afectivo dentro de la sesión de estimulación temprana. Su función básicamente está en generar ese ambiente de confianza, de seguridad y de vinculación afectiva entre el niño, el adulto y el acompañante o el profesional. El saludo es como ese primer encuentro, ¿sí? Esa primera oportunidad que tenemos de encajar con el paciente. Y no solo debe ser una cortesía, de por sí, nosotros nos vemos en la calle y lo primero que hacemos es saludar. Tú no le dices, vámonos a tal lugar, lo primero que tú haces es saludar. Además de ser una cortesía y una formalidad, es un acto educativo, es un acto que genera emoción. Y esos primeros minutos donde el profesional establece eh, ese saludo, hay un intercambio y, por supuesto, si genera confianza, reduce ansiedad y abre la puerta al vínculo, a la curiosidad y al aprendizaje. Fíjense que, ¿por qué nosotros debemos tomar el saludo como importante? Una, porque genera esto, ese vínculo emocional, donde el niño reconoce a una persona, reconoce o empieza a conocer a una persona ajena al vínculo familiar, ¿sí? Y por supuesto, cuando hay empatía, como les dije, disminuye el miedo y la resistencia a la participación a las actividades. Permite que el niño pueda anticipar y se prepare emocionalmente. Cuando el niño llega por primera vez, el profesional se presenta como una figura que no es ajena y nosotros debemos tener una disposición de empática, una disposición abierta, una disposición al intercambio afectuoso. Cuando nosotros logramos esto, por supuesto que el grado de atención es mayor y la receptividad en el niño es mayor. El niño pasa de un estado eh, de pasividad por miedo a un estado activo, ¿sí? Y por supuesto, esto favorece la atención, el aprendizaje sensorial y el desarrollo motor. Pero además de eso, también permite favorecer el lenguaje. Cuando un niño tiene pena, no habla. Cuando un niño se siente a gusto y con confianza, habla, se expresa, se mueve, hay una sonrisa, hay un contacto visual, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se da un saludo adecuado, el niño es capaz de vincularse en el proceso de desarrollo, ¿sí? Entonces, por eso el saludo es una rutina, debe ser una rutina. Se convierte en algo que hacemos cada que iniciamos, pero no solamente es para decir hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Sí? Porque, como ya dijimos, fortalece la seguridad interna y, por supuesto, el niño ya llega a la sesión y si ya lo manejas como rutina, es el primero en sentarse para ver qué saludo le vas a hacer hoy. Ujú. Ahora, ¿cómo debe ser un saludo? Primero tiene que ser personalizado. O sea, no puedes decir, hola, buenos días, ¿cómo están? Si hay 4 niños, tienes que referirte a ellos por su nombre, a cada uno de ellos. Tienes que validar su presencia, ya sea con palabras, con su nombre, con gestos, ¿sí? Debe haber una sonrisa que sea realmente genuina. El tono de la voz, eso, cuando tú usas un tono de voz fuerte o triste, se nota, porque recuerden, el cuerpo habla, ¿sí? Debe ser es importante que nosotros involucremos al adulto que acompaña. Recuerden, no nada más saludamos al niño, sino también al adulto que acompaña. Y esto le va dando al niño una idea de un ritmo que se va siguiendo en cada sesión, ¿de acuerdo? Ahora, si se dice rutina, no significa que debe ser
algo siempre lo mismo. O sea, puede ser flexible, puede ser una canción, puede ser una frase específica, puede ser un cuento, que ahorita vamos a hablar de eso. Hay, por ejemplo, dentro de los saludos, nosotros podemos usar canciones cortas de bienvenida, como la famosa esta de hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Pero aparte el saludo tiene que implicar movimiento. Puede ser una chocada de palmas, por ejemplo, chócala. Tú puedes saludar con las manos, puedes saludar con partes del cuerpo, el hombro, el otro hombro, la pompa, la espalda. Puede ser, podemos usar también títeres, ¿por qué no? Para saludar pueden haber muchas maneras de hacerlo, ¿sí? Ahora, fíjense qué interesante. Hablando un poco de los fundamentos, a mí me encantó cuando estaba haciendo esta presentación y yo leyendo algunos de los tantos libros que tengo. Este autor, Daniel, decía que el inicio de un encuentro marca la calidad del vínculo y la disposición para que el niño se involucre. Fíjense. Luego, este otro autor dice que para que haya un aprendizaje, para que un aprendizaje ocurra, primero debe haber una conexión emocional y eso favorece, por supuesto, la seguridad. Y Vygotsky, que todos ustedes lo conocen y que mucho escribió sobre la infancia, dice que la interacción social es el punto de partida para cualquier proceso de aprendizaje. Y eso ustedes lo saben. Yo recuerdo que cuando un maestro me caía mal, yo no aprendía igual con ese maestro. En resumen, el saludo es un paso importante, no es un paso más, es una puerta emocional, es una puerta efectiva y son esos primeros minutos donde nosotros sembramos esa semillita de confianza, de vínculo, de disponibilidad, de necesidad de exploración de ese mundo que le vamos a mostrar. Y créanme, de un buen saludo va a depender una buena sesión. ¿De acuerdo? Ahora, hablando un poco de los tipos de saludo. Hay, he tenido chicas muy creativas y un saludo puede ser realmente muy creativo, ¿sí? Tenemos que ver el saludo como ese recurso que debe ser dinámico, que debe ser afectivo, que debe ser funcional y que por supuesto va a ir en dependencia de la edad del niño, del tamaño del lugar donde estés para saber qué tanto te vas a movilizar, de la conformación del grupo, incluso del estilo del profesional. Hay gente que se le da la cantada, hay gente que prefiere poner música de fondo y eso no está mal. La intención pedagógica es súper importante porque la forma de saludarlo, de saludar al niño, de saludarnos, prepara ese terreno emocional y a la vez sensorial para comenzar la sesión. No se olviden. Y para que el saludo sea efectivo, influyen varios factores. Muchos de ellos ya los comenté, pero hablando de la edad del niño, por ejemplo, cada etapa de desarrollo va a requerir una forma específica de saludar, porque al bebé no lo saludas igual que al niño de 12 meses. De 0 a 12 meses, por ejemplo, el saludo debe ser más sensorial, más gestual. Se prioriza mucho el contacto visual, el tono de voz suave, el ritmo lento, incluso hasta la caricia, el abrazo. Sí se pueden usar canciones, claro que sí, preferentemente canciones de cuna o alguna melodía que suene como repetitiva, pero a la vez suave. Ya de los 6 en adelante, de los 6 a los 18, el niño ya se mueve mucho más, entonces requiere de sonidos, requiere de gestos, requiere de palabras, requiere de sonidos del cuerpo, por ejemplo, palmadas o movimientos suaves, tipo baile, o juegos con sonidos o canciones que impliquen acciones simples, ¿ya? Ya de los 18 en adelante, el niño tiene una participación más activa y a lo mejor podemos saludar a través de juegos, juegos breves, ¿no? O incluso interacción con juguetes, ¿no? O coreografías, o títeres, perdón, títeres. O sea, los títeres tienen mucho impacto en el niño si es que nosotros lo sabemos usar, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense qué interesante. Em, no es lo mismo saludar a un niño en una sesión individual que en una sesión grupal, ¿sí? Entonces, hasta eso tenemos que tomar en cuenta cuando vayamos a proponer un tipo de saludo. Cuando es una sesión individual, el saludo es mucho más personalizado, probablemente sea un poco más corto, es más íntimo, es más ajustado al estado emocional del niño. Cuando es grupal, ya sea niño de 2 a 4, niño de 2 a 4, o sea, 2 a 4 el grupo,
tiene que hacerse más en forma de rutina, como una canción compartida, pero también permitiendo lo que les dije al principio, individualizar el saludo. Cuando es un grupo grande, tiene que ser más dinámico porque a lo mejor no te va a dar tiempo ser específica con cada niño, pero recuerden que por eso tenemos la parte visual. O sea, es importante hacer un recorrido visual por cada uno de los niños. Podemos usar instrumentos, podemos usar canciones o sea, enérgicas, podemos usar personajes incluso, ¿sí? Porque de eso va a depender, por supuesto, el éxito de nuestro salud. ¿Sí? Ahora, les decía hace un rato de que cada profesional tiene su forma de saludar. A mí se me da cantar, aunque me digan que no canto muy bien. Pero hay otros que les da mucha pena y más a los principiantes, por eso puedes poner una música de fondo. Pero recuerden que la manera en que saludas va a ser la manera en que tú vas a ganar la vinculación y asimismo la autenticidad de tu forma de ser, que por supuesto no puede ser, todo el mundo no puede ser igual. Hay profesionales más expresivos y estos usarán a lo mejor canciones más animadas. Hay otros menos expresivos y a lo mejor usarán títeres y menos el cuerpo, ¿no? Entonces, lo importante es que el estilo que uses sea congruente con lo que tú quieres transmitir. Calma, calma. Alegría, alegría. Contención, contención. Curiosidad, curiosidad. ¿De acuerdo? El profesional debe observar cómo los niños se van manifestando y a partir de ahí puedes ir ajustando, puedes ir regulando, puedes flexibilizar la actividad de saludo que tú propongas. Y por otro lado, bueno, recuerden que la estimulación temprana está muy basado en la intención pedagógica. Un saludo puede usarse para reforzar objetivos específicos, independientemente de la actividad central. Ujú. Si la intención es trabajar el lenguaje, el saludo debe centrarse en repetir ciertos sonidos o ciertas palabras o cierta estructura. Ujú. Si tú deseas favorecer la autorregulación del niño, puedes usar un saludo que sea más pausado, usando respiraciones, con cantos que no sean tan movidos, que sean más suaves. Si, por ejemplo, el grupo llega agitado, como llegan los niños a veces al salón, puedes usar canciones más tranquilas para llevarlos a un estado más idóneo para comenzar tu sesión, pero que a la vez sea de agrado, ¿no? Que no pierdas el ritmo. El saludo viene a ser como aquella herramienta que te va a permitir que la intervención sea efectiva en el primer minuto. ¿De acuerdo? Es una oportunidad para tú encajar, para tú caerle bien al niño, para tú observar, para tú orientar la sesión de una manera efectiva, para ganar el respeto, para desarrollar la creatividad. Y eso, pues evidentemente, un profesional de estimulación temprana se debe adaptar conscientemente a diseñar estrategias de saludo que sientan esa base para una sesión principal, una actividad central que sea efectiva. ¿Ok? Aprovéchalo para generar conexión emocional, anticipar el inicio, porque a los niños les interesa siempre saber qué va a pasar después. Tú lo saludas y él sabe que luego sigue el calentamiento, por ejemplo, y eso permite regular el estado de ánimo. Ujú. Ahora, eh, hablamos de, si usamos canciones, por ejemplo, recuerda, va a variar el tipo de canción con la edad del niño. A veces, yo soy de la idea que una canción se puede adaptar a todas las edades, ¿ok? A veces es importante que hagamos una recopilación de canciones que se asemejen mucho más al contexto del saludo, ¿sí? Que siempre implique movimientos, gestos y por favor, no dejes al papá de lado. El papá, si está dentro de la sesión, se tiene que integrar, tiene que ser parte de la sesión. Ujú. Se sugiere que el saludo, si es una canción, por ejemplo, dure un mes o lo que sea, la dinámica que tú utilices, que dure un mes, porque así el niño tiene la posibilidad de asociar ese saludo, de consolidar el saludo, de consolidar esa rutina, ¿sí? Que puede tener variantes, sí, pero es importante contemplarlo. Nosotros podemos usar también, por ejemplo, cuentos cortos, contar un mini cuento en el caso de niños de 1 a 3 años, especialmente cuando son grupos, es muy efectivo para hacer un saludo. ¿Qué tenemos que usar? Libros que tengan imágenes grandes
y que tengan poco texto. Eso es súper importante, porque, por ejemplo, un cuento en grupos te ayuda a captar la atención, te ayuda a desarrollar la imaginación, te ayuda a personificar emociones o rutinas, ¿sí? Entonces, está padre a lo mejor un cuento corto, repito, con libros de imágenes grandes y poca letra, ¿sí? Entonces, a lo mejor ese cuento puede o no estar relacionado con las actividades centrales que tú vas a hacer después. Por otro lado, también otras cosas que podemos usar son los juegos breves, juegos sensoriales, juegos que impliquen intercambio, regulación sensorial, que impliquen activación sensorial, que estén llenos de entusiasmo, ¿no? No sé, ejemplo, a la cuenta de 3 nos tocamos la nariz y saludamos a un compañero, ¿no? A la cuenta de 1, 2, 3 nos saludamos con la mano y cambiamos de compañero, en pareja y cambiamos de compañero. O también incluso un juego de las escondidas o no sé, miles de ideas pueden servir como parte de ejemplos de salud. Otra forma de saludo puede ser las dinámicas de presentación, ¿no? Y más cuando hay un niño nuevo, esto puede ser una estrategia genial porque los niños se van conociendo. Saben quién faltó hoy, quién no faltó. A lo mejor podemos hacer un juego de pasarnos las pelotas y tú le dices, pasa la pelota a Sebastián. Y el niño tiene que ubicar a Sebastián y pasarle la pelota, dependiendo la edad, recuerden. Pasa la pelota a Pedro y Pedro que se la pase a Zoila. Y así se van conociendo, ¿no? Entonces, el saludo se vuelve algo mágico, más allá de una parte de la sesión que el niño debe disfrutar, que le implica el inicio de la sesión, que le da como ese intercambio, más allá de eso, nos permite que se relacionen, romper el hielo, reducir la tensión, establecer esos lazos sociales y darle pertenencia al niño dentro del grupo, ¿sí? ¿Qué tenemos que observar? Como ya les dije, el estado emocional del grupo para saber si el saludo que proponemos está bien o debemos de cambiar. Por eso hay que ser creativos, ¿sí? La forma en que el niño responde al saludo te va a decir lo más probable cómo se va a ir involucrando en el resto de la sesión. Y también cuando tú vinculas al adulto acompañante, el niño se siente más tranquilo y se siente más confiado porque tiene una persona de su confianza que lo va a acompañar. ¿De acuerdo? Fíjense qué cosa tan interesante. Ahora, hablemos de la importancia del tono de la voz y la expresión corporal, que no solo va a ser importante en el saludo. Esto va a ser súper importante también en el calentamiento, en la actividad central y en la despedida. El tono de voz tuya siempre, siempre, siempre debe ser firme, pero claro, que sea firme no significa que no sea agradable, ¿sí? No significa que no sea cariñoso, porque a veces pensamos que si le hablamos bajito, pues el niño pues se va a sentir más a gusto con nosotros. No, tú eres la persona que lleva la voz cantante en la sesión, por tanto tu tono de voz debe ser firme, debe ser claro, debe ser dulce, ¿ok? Y eso pues le da un toque diferente. El tono de voz y la expresión corporal. Entonces, fíjense que el tono además debe ser cálido, debe ser pausado. A veces queremos hablar tan rápido que el niño se nos queda así como diciendo, ¿y qué habrá dicho? Si de por sí le está costando trabajo descodificar lo que estamos diciendo, imagínense. En la estimulación temprana no solo importa lo que dices, sino cómo lo dices. Y eso lo dijo Hitler en algún momento. No importa lo que le dijiste, sino lo que le hiciste sentir con lo que le dijiste. ¿Sí? Lo mismo pasa con los niños. El cuerpo, la voz, la mirada, la actitud del profesional comunican tanto o más que las palabras. Y el niño, por supuesto, especialmente en los primeros años de vida, aprende y responde desde lo sensorial y desde lo emocional, por lo que la comunicación no verbal, o sea, cómo nos expresamos con el movimiento y con nuestra expresión, es fundamental para generar vínculo, confianza y, por supuesto, favorecer el aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra voz tiene que ser como esa emoción hecha sonido.
El tono de voz es de las primeras formas de comunicación afectiva entre el adulto y el bebé. Es ese vehículo de regulación emocional que nosotros debemos repetir o tenemos que repetir las veces que sean necesarias las indicaciones, por ejemplo, ¿sí? A veces damos una indicación y damos por hecho que el niño ya la sabe y ya la entendió. Entonces, hay que mediar entre la voz alta, el tono cálido, facilitar la autorregulación en la manera en que comunicamos la indicación. Y eso, si el niño te entiende y le hablas despacio, pues se va a sentir tranquilo, con confianza, ¿ok? No hace falta gritar, no hace falta tener un ritmo acelerado, no hace falta tratar a uno mejor que a otro, eso también es muy importante, debe haber una equidad, ¿sí? Vamos a mover los brazos, así, muy bien, no gritar, no apresurarse, no sobrecargar el habla. Si das muchas indicaciones a la vez, el niño no te entiende, ¿de acuerdo? Ahora, el tema de la expresión corporal también es súper importante. Recuerden, el cuerpo también se educa por repetición. El cuerpo del profesional es un instrumento de acompañamiento, es un instrumento de contención, es un instrumento de referencia emocional. Tu postura, tus gestos, tus movimientos deben transmitir disponibilidad. Deben transmitir apertura para el niño. Deben transmitir además respeto. Una postura abierta, una espalda erguida, relajada, sin rigidez, una sonrisa genuina, todo eso ayuda al niño a sentirse como en casa. El contacto visual a la altura del niño, importante, sin presión. ¿Sí? A veces le hablamos al niño a este tamaño de altura y por supuesto el niño se siente intimidado. Ujú. Nosotros debemos, cuando hablamos con el niño, bajarnos a su altura, agacharnos al piso suavemente. No es que tengamos que hacer las actividades arrodilladas, para estar a la altura de él, no, es que va a haber momentos cuando vamos a dar las indicaciones que debemos bajarnos a la altura. A veces el uso inconsciente que hacemos de nuestra expresión corporal puede ser contradictorio, ¿sí? Recuerden, el cuerpo habla, el cuerpo expresa. El cuerpo puede incluso definir el clima emocional que se va a llevar en una plática. Yo no sé si ustedes se han fijado cuando llega alguien que a ustedes no les cae bien y tu cuerpo se cierra. Le estás diciendo con tu lenguaje corporal que no quiere que te salude o que no te sientes a gusto porque esa persona acaba de llegar. Es impresionante, son cosas que no nos damos cuenta, pero estamos hablando, ¿ok? Entonces, fíjense qué interesante. Este mismo autor, Daniel, el que les dije hace un ratito, él hablaba de esa sintonía afectiva que se transmite a través del tono de la voz, ¿sí? A través de la mirada, a través del ritmo del cuerpo. Y Bowlby, un autor que escribió mucho también sobre el diálogo tónico entre el adulto y el niño, dice que la figura del adulto da confiabilidad y que genera un apego seguro. Fíjense qué interesante, para que se den una idea de cuán importante puede ser el tono de la voz y la expresión corporal y cómo a veces el uso consciente de estos elementos pueden traer consecuencias positivas o negativas. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, en estimulación temprana, el cuerpo, la voz del profesional son los principales, por decir, los primeros materiales didácticos. Cuando el adulto, el educador, es consciente de su presencia y lo que transmite intencionalmente, puede transformar una sesión en una experiencia segura, afectiva, donde el niño se sienta confiado y donde le dé esa posibilidad de explorar. Hablemos ahora de algunas actividades sugeridas así pensando en el saludo. Por ejemplo, en un bebé de 0 a 6 meses, el saludo pueden ser canciones suaves, ya lo habíamos comentado. Pueden ser caricias rítmicas, incluso mientras está en los brazos, que si no lo hacemos nosotros, lo puede hacer la mamá, ¿ok? Si en el caso de nosotros, puedes tú trabajar con un muñeco, saludarlo y darle la indicación a la mamá de que salude al bebé, ¿de acuerdo? Ya de los 6 meses en adelante, las canciones deben implicar movimientos, palmada, tocar la nariz, mover los pies, ¿sí? El juego con espejo incluso para trabajar el saludo y los gestos en el bebé.
Ya después del año en adelante, las dinámicas generalmente son grupales. Pueden hacerse con pelotas, em, pueden hacerse rondas, pueden hacerse juegos cortos. Y después de los 2, el saludo puede ser incluso con un cuento que implique movilización corporal, ¿no? Le puedes dar el aprendizaje, le puedes dar el personaje, disculpen, o diferentes personajes a cada niño y decirle que haga algún tipo de imitación, por ejemplo, ¿no? Hay un juego que a mí me gusta mucho, que es el juego de pasar la sonrisa, una cadena de gestos que se va haciendo entre niños, ¿no? Entre uno y otro, y a ellos les encanta. Bueno, entonces, por acá nos vamos dando cuenta, no sé ustedes, pero que el saludo no es, como les dije, solo un protocolo de entrada. No, repito, es la oportunidad de oro para conectar, para vincularse, para observar, para predisponer o disponer al niño a una experiencia enriquecedora. Ya les dije los tipos de saludo y lo que buscamos no es solamente saludar, sino generar un espacio de seguridad para iniciar la sesión. ¿De acuerdo? Bueno, cuéntenme hasta aquí. ¿Dudas? ¿Qué les pareció? Déjenme parar para descargar y que no se haga. ¿Qué les pareció? ¿Sabían ustedes que el saludo era tan importante?